Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de los que siguen esta página de Mujer Emprendedora. Le doy gracias a Dios por la bendición que me da de poder compartir nuevamente de su palabra a cada uno de los que están siguiendo esta transmisión. Dios les bendiga y les pido que compartan esa transmisión para que sea de bendición a cada uno de sus amigos y familiares. Amén. En esta hora vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a dar lectura ahí en Mateo. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 24, del versículo 29 al 44, dice: en el nombre de Jesús. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí nos habla, ¿verdad?, acerca de la venida de Jesucristo, que desde hace tiempo, ¿verdad?, que se viene hablando de esto. Y yo meditaba en esto, ¿verdad?, porque es algo que Dios ha estado poniendo no solamente en mi corazón, ¿verdad?, sino que he estado viendo que Dios ha estado hablando a sus hijos, ¿verdad?, a que hablemos a través de acerca de la venida de Cristo, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, dice en su palabra aquí en unos versículos antes, dice: gloria a Dios, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí en Mateo, ¿verdad?, nos habla lo que van a ser las señales de la venida de Cristo, ¿verdad? Muchas veces se nos ha estado hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? Desde que yo tengo conocimiento, cuando yo era pequeña, ¿verdad?, que yo pisé por primera vez una iglesia, ¿verdad? Yo recuerdo que se nos ha estado hablando acerca de la venida de Cristo. Y quizás muchos, ¿verdad?, ya han también escuchado de acerca de la venida de Jesús, pero a muchos se les ha hecho por tardanza, ¿verdad?, la venida de Cristo, pero es algo que va a acontecer, ¿verdad?, porque viene aquí en su palabra, así como dice su palabra, así como Él se fue un día, Él va a regresar, y todo ojo le verá. Entonces yo recuerdo, ¿verdad?, que desde pequeña a mí se me hablaba, ¿verdad?, y se nos decía que la venida de Cristo estaba cerca. Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo, ¿verdad?, esa venida cada vez está más cerca. Mi pregunta es: ¿estás preparado tú? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Aquí en Mateo, en los versículos que yo les leí, dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras.
Mirad que esto no nos turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos habla acerca de las señales, ¿verdad? Y unas de ellas son sobre las guerras, sobre los rumores de guerra, ¿verdad? Que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y es algo que ha venido aconteciendo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero últimamente, ¿verdad? Ha estado aún más, se ha levantado aún más todo esto, ¿verdad? Toda esta guerra. El hambre, vemos a través de esta pandemia, ¿verdad? La necesidad de muchos que se quedaron sin empleo, ¿verdad? Tal vez antes había hambre, ¿verdad? Y había necesidad, pero no como en este tiempo. No como en este tiempo, ¿verdad? Que aún aquellos, ¿verdad? Que me di cuenta, ¿verdad? De esto, porque aún muchos empresarios, ¿verdad? Que se les tuvieron que cerrar sus trabajos, ¿verdad? Y quizás como ya no tuvieron ese trabajo, tuvieron que sacar dinero, ¿verdad? Que ellos tenían tal vez guardado y se les fue terminando, ¿verdad? Y aún estamos enfrentando esto, aún estamos pasando esto, ¿verdad? Y yo creo que tal vez esto va a traer más necesidad, porque están cerrando todos estos trabajos, ¿verdad? Y aún hay hambre, ¿verdad? Hay hambre, hay escasez económica. Y aquí nos habla también, ¿verdad? Que en los últimos tiempos, ¿verdad? Iba a haber hambres, iba a haber pestes. Yo creo que este virus, esta pandemia ha traído una peste enorme, ¿verdad? Porque hemos visto cuántas personas han muerto, ¿verdad? Y cuántas personas siguen muriendo. Pero mi preocupación es qué es lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que esas almas que se están muriendo, ¿verdad? Tengan un conocimiento de la palabra de Dios? Y no solamente ellos, ¿verdad? Sino que nosotros como hijos de Dios estemos apercibidos, ¿verdad? Porque la venida del Hijo del Hombre está cerca, ¿verdad? Más cerca de lo que nosotros pensamos. Yo leía un libro, ¿verdad? Hace días, que habla acerca del principal propósito, ¿verdad? Por el cual nosotros hemos sido llamados. Yo sé que Dios nos ha escogido con un propósito, pero yo creo que el principal propósito que Dios nos ha llamado es para ir, ¿verdad? Ir y predicar de su evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero dice no recuerdo muy bien la cita, pero hay una cita que nos habla que antes de que Él venga, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que ser predicada en toda nación, en toda lengua. Y yo creo que tal vez por eso la venida de Cristo se ha tardado, ¿verdad? Porque aún no ha sido predicado su evangelio como Él así no lo dejó designado, ¿verdad? A toda lengua, a toda tribu, aún aquellos que hablan dialecto. ¿Y cuántas de las veces nos hemos nosotros preocupado por prepararnos para ir a hablarle a esas personas que no hablan nuestro mismo idioma? Tal vez muchos se han preparado para hablar francés, tal vez muchos se han preparado para hablar inglés, pero ¿cuántos se han preocupado por prepararse y hablar un dialecto a aquellas almas humildes, necesitadas, que están alejadas, tal vez en los ranchos, en algún pueblito, ¿verdad? Y dice su palabra, ¿verdad? Que hasta que esta palabra de Dios sea predicada a toda lengua, entonces va a venir la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y yo creo que si Dios se ha tardado es por su misericordia, ¿verdad? Porque Él quiere que todos seamos salvos. Nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que aún hay muchas almas que están perdidas y necesitadas y sedientas, ¿verdad? De escuchar el evangelio, de escuchar una palabra de liberación, una palabra de sanidad, una palabra de restauración, de salvación, que es la más importante. Yo me he quedado sorprendida porque Dios ha estado hablando a través de esta palabra, ¿verdad? Dios ha estado hablando constantemente a mi vida, ¿verdad? Y de pronto me sorprendí porque me enteré de varias personas, ¿verdad? Familiares de mi esposo que fallecieron, primero uno, después el otro, después el hijo de una vecina, después una amiga mía también. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando?
¿Por qué, verdad, tanta muerte? Y no solamente por la pandemia, sino por enfermedades que ellos han venido acarreando. Digo, Señor, ¿y qué estamos haciendo nosotros, verdad? ¿Qué estoy haciendo yo principalmente para ir a llevarles esa palabra, verdad, que ellos necesitan? Esa palabra de sanidad, esa palabra de salvación, verdad. Porque realmente si no predicamos de su palabra, verdad, pues esas almas se pierden. Y Dios ha puesto en mi corazón, verdad, de ir a buscar, verdad, como dice su palabra, ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. De ir, verdad, a llevarle esta palabra de salvación a aquellas almas necesitadas, a ir a arrebatárselas al enemigo, verdad, para que ellos conozcan, dice su palabra, verdad, que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Yo creo que mucha gente ahorita está viviendo, verdad, con tanta necesidad en su corazón. Hemos visto, verdad, también cómo la maldad se ha incrementado. Hace días, hace semanas, se supo de un caso de una muchachita, verdad, que estaba embarazada, que la raptaron y le abrieron su vientre para sacarle a su bebé, verdad. Y en su palabra viene, verdad, que la maldad se iba a incrementar en los últimos tiempos. Porque el adversario, verdad, dice su palabra que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese es el trabajo que él tiene ahorita, el enemigo, verdad, que quiere arrebatarle las almas a Cristo. Pero nosotros como hijos de Dios, verdad, hemos sido llamados para arrebatar esas almas para Cristo, verdad. Y yo te invito en esta mañana que si tú conoces de Dios, que tú le pidas a Dios que te ayude, verdad. Tal vez a veces batallamos, verdad, y no tenemos totalmente la libertad para ir a hablarle, verdad, pero yo creo que si Dios nos ha llamado con ese gran propósito, verdad, que es predicar de su palabra a las almas necesitadas, Dios va a usar tu vida, Dios va a romper toda cadena, Él va a derribar toda barrera, verdad, y te va a dar la libertad. Su palabra, verdad, Dios la envía a través de ti a esa alma. Y esa palabra a su tiempo va a dar el fruto, ¿verdad? Tal vez a veces nosotros le hablamos a una persona de Cristo y no vemos tal vez un cambio en ellos, ¿verdad? Pero a veces es necesario que nosotros volvamos a hablar, ¿verdad? Porque cuando tú hablas a una persona, dejas esa semilla, ¿verdad? Siembras esa semilla, pero a su tiempo esa semilla va a dar el fruto. Entonces a veces es necesario que por segunda vez, ¿verdad?, volvamos a ir a esa alma, ¿verdad?, donde se sembró esa semilla, y tal vez va a ser el tiempo que Dios tiene para esa persona, ¿verdad?, para que se acerque a Dios. No nos cansemos, ¿verdad?, como dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, ¿verdad? Dios tiene el tiempo para cada una de esas personas que se les habla de Cristo. Dios tiene el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Nuestro trabajo solamente es ir y predicar de su palabra, ir a sembrar esa semilla, ¿verdad? Y a su tiempo Dios va a dar el crecimiento. A su tiempo nosotros vamos a ver el fruto. Tal vez muchos en el momento van a tomar esto como, no, lo van a ignorar. Tal vez, ¿verdad?, van a ignorar su palabra. Pero nosotros debemos estar concentrados, ¿verdad?, y con el deseo de nuestro corazón para aquellas almas, ¿verdad?, que están necesitadas, desesperadas, ¿verdad?, hambrientas por una palabra. Yo les invito en esta mañana, ¿verdad?, para que ustedes, ¿verdad?, le pidan a Dios, ¿verdad?, que ponga ese deseo en su corazón. Si aún no lo hay, ¿verdad?, que Dios ponga ese deseo. Y si ustedes batallan, ¿verdad?, también para ir a llevar de su palabra, que Dios, ¿verdad?, dé la libertad a su vida, a su corazón, y que Dios ponga esas palabras que esa persona necesita. Que podamos nosotros tener un despertar, ¿verdad?, para hablarle a esas almas necesitadas. Y aún aquellos que siguen esta página, ¿verdad?, que no se han acercado a Dios, les hacemos esa invitación, ¿verdad?, a que vengan a Jesús, a que vengan a Él, ¿verdad? Él está muy pronto en venir y Él vino a buscar y a salvarte a ti en esta mañana. Dios les bendiga y les pido que pongan sus necesidades. Vamos a estar orando por cada una de ellas. Nosotros terminamos, ¿verdad?, esta transmisión, pero
tenemos cada una de las necesidades que se exponen, las tenemos apuntadas, ¿verdad? Y estamos pidiendo a Dios, intercediendo por cada una de ellas. Sabemos que el trabajo de Dios no es en vano, ¿verdad? Dios les bendiga y los invito a que sigan esta página, ¿verdad? El día de mañana también, igual a la misma hora, que sigan compartiendo con cada uno de sus amigos y familiares. Dios les bendiga.